Muy buenas tardes, bona tarda a tots. Pues es un placer estar aquí, es el cuarto acto que modero ya. Comenzamos el cuarto de estos 5 encuentros que tienen la evolución como eje fundamental. En los últimos meses hemos estado debatiendo sobre los cambios que está experimentando nuestra sociedad, que son tantos y tan relevantes en aspectos como la innovación científica, tecnológica o social. La evolución de la creatividad supuso, en el mes de febrero, el punto de partida de estos encuentros como catalizadora e impulsora de todos esos cambios. La capacidad del ser humano para ofrecer soluciones a problemas y desigualdades de la sociedad centró nuestra jornada en abril de la mano de 2 grandes emprendedores sociales. En el mes de junio intentamos comprender el proceso evolutivo que ha llevado al Homo sapiens a ser capaz de trasladar a las máquinas nociones básicas y primigenias de la inteligencia. Fue muy interesante. Hoy, la tecnología, esa que tanto asusta y que tanto usamos, nos reúne aquí en Barcelona para hablar de su evolución imparable, vertiginosa, para analizar también las implicaciones que estos cambios tecnológicos pues, nos traen a todos los ámbitos de nuestra vida, definiendo la forma de ser que tenemos hoy en día. Por ejemplo, ha servido para ofrecer a lo largo del tiempo capacidades de mejora, como no, en los procesos industriales, productivos, desde la revolución industrial hasta nuestros días, en los que la irrupción de la robótica en las fábricas está provocando la desaparición de muchos puestos de trabajo, pero también la creación de otros muy distintos, algunos inéditos. No solo en el ámbito laboral o industrial han actuado y actúan la tecnología y sus oportunidades, también han modificado la forma en que nos relacionamos, la manera en que se estructuran las sociedades modernas. Un claro ejemplo lo encontramos en los países más emergentes y altamente habitados. En estos, y al contrario que naciones ya desarrolladas como la nuestra, donde la sociedad está mucho más polarizada, la clase media estamos sufriendo una verdadera explosión. Otro de los aspectos que venimos a debatir aquí esta tarde es si esta revolución, que no ha hecho más que empezar, será el cambio más grande que ha vivido nunca la humanidad. Que es interesante este pensamiento. Al fin y al cabo, como estamos comentando, está alterando de forma vertiginosa nuestro modo de pensar, de trabajar, de vivir, de amar, de sentir, todo. Puede que lo más interesante de todo este proceso sea la incertidumbre tan grande que nos rodea y a la que estamos expuestos constantemente. Es que, aunque cada vez son más los que aportan su visión de cómo será el futuro, todo sigue siendo absolutamente ambiguo, todo sigue estando rodeado de incertidumbre. Cambios constantes al minuto, incluso al segundo, es la tónica general de nuestras vidas. Ninguno de los aquí presentes sabemos, estoy seguro que será de nosotros, de nuestra sociedad o de nuestro trabajo, de aquí al día de mañana. Es la incertidumbre que nos rodea. No sabemos si nos va a sustituir una máquina antes de lo que pensamos. A mí es fácil, ya está pasando en Japón, te ponen un presentador virtual y solucionado. O sea que yo soy de los que estoy en zona de peligro. ¿Qué habilidades o qué conocimientos serán los que requieran los trabajos del futuro? ¿Cómo nos podemos preparar ante tanto cambio, ¿no? Bueno, pues para dar respuesta a esta y a otras muchísimas preguntas, mirad, podemos estar aquí unas cuantas horas seguidas, no, va a ir todo muy bien y vamos a estar un ratito. Pues tenemos aquí a 2 cerebros privilegiados a los que admiro muchísimo, realmente, a los dos, a Carlos Rodríguez Baum, el profesor, y a la profesora Marta García Ayer, porque tenemos a 2 profesores aquí. Él es experto en pensamiento y liberalismo económico con reconocimiento internacional por sus publicaciones y conferencias, y Marta es compañera, periodista, autora del libro El fin del mundo, tal y como lo conocemos, porque el siguiente será El fin del mundo, el próximo que escribas, donde plasma los cambios que esta tecnología está trayendo a nuestra sociedad. Yo, si queréis, os invito ya a que os sentéis. Voy a terminar esta breve introducción y empezamos a debatir, a charlar sobre todo esto. Bienvenidos a los 2. Muchas gracias. Estoy seguro que va a ser muy interesante para todos los que estáis aquí. Como todos sabéis, nos hemos comentado ya, estamos celebrando el 20 aniversario de la creación de la Fundación Pfizer y, curiosamente, hace ahora 2 décadas que se vivió la crisis de las .com, que tenía ese nombre, ¿no? En la que la gran mayoría de empresas tecnológicas digitales creadas en la década anterior quebraron. Todo ello al calor de la burbuja que las había generado. Hoy en día, las principales empresas del mundo son las herederas de aquellas .com, mientras pues, la humanidad veía como otra crisis anunciada, la del colapso total de los sistemas informáticos por el efecto 2000, que quedó en nada, la incapacidad de los ordenadores más antiguos para distinguir entre el 1999 y el año 2000, pues se quedó, como digo, en nada.
Desde entonces hemos atravesado muchas más crisis. Tenemos en el horizonte ahí, hay quien dice que ya se acerca otra crisis. Estas económicas, como la de las hipotecas subprime en Estados Unidos o la deuda soberana de Europa, a todas hemos sobrevivido y seguiremos seguramente sobreviviendo. Por todo ello, vamos a comenzar contigo, Carlos, que os voy a tutear, permitidme a los dos. Tengo esta silla muy bajita, me siento como si fuera así muy chiquitín, pero bueno, no importa, yo te veo bien. Bueno, ¿dónde estabas, Carlos, hace 20 años? Seguro que en la radio, seguro. Contándonos aquello de a pesar del gobierno en funciones o del gobierno. Pues sí, claro. Bueno, primero, ¿qué tal? Y muchas gracias a la Fundación Pfizer por invitarme. Hace 20 años estaba haciendo las dos cosas que me gustan en la vida, que son el periodismo y la universidad. Hace 20 años ya era catedrático y estaba dando clase normalmente. Ahora ya estoy al borde del retiro, ya doy muy pocas clases. En cambio hago mucho más periodismo. Y estaba haciendo periodismo en la radio. Y en la cadena SER, con Iñaki Gabilondo. Y ahí fue donde un día pues me dijo Iñaki: Carlos, buenos días. Yo dije: buenos días, a pesar del gobierno. Oye, le divirtió. Nos divierte mucho a todos. Y por eso pues seguimos con eso. ¿Qué economía, qué tipo de economía, han pasado 20 años, crees que prevalecerá de aquí a otros 20 años? Porque en este momento de grandísimos cambios, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años? Ya te pido que seas adivino. Además. Vosotros sabéis que ¿a qué hora me levanto yo? ¿No? Me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana para ir a trabajar. ¿Tú te crees que si yo supiera lo que va a pasar, me levantaría a las 5? Es muy temprano, a las 5 menos cuarto. De verdad es temprano, ¿eh? Si yo supiera. Por supuesto que no lo sabemos y como lo acabas de decir tú, no lo sabe nadie, ¿no? Sin embargo, algunas tendencias sí que hemos podido ver en estos últimos 20 o 30 años. Fíjate que son los años en donde se produce la caída del muro de Berlín. Es de los acontecimientos pues, más importantes y más felices de la historia humana y desde luego del siglo XX. Y se produce otra cosa también, sobre la que se reflexiona menos, me parece a mí, que es que se produce la crisis del estado del bienestar. Todavía me acuerdo cuando cae el muro de Berlín, Carlos Solchaga, a quien conozco y aprecio, que es un hombre listísimo, escribió un artículo en El País hablando de Suecia. Yo dije: ¿qué tío más listo? El tío quiere apartarse completamente del comunismo, diciendo esto va a que se ocupe el PCE. Y yo soy un socialdemócrata y lo que me preocupa es Suecia. Y tenía mucha razón, porque una de las cosas que hemos visto en las últimas décadas es eso mismo. Este estado del bienestar, que al parecer era un invento que iba a continuar para siempre, de pronto empezó a enseñar algunas rendijas. Entonces, si me preguntas lo que va a pasar en los últimos 20 años, espero que el modelo del muro de Berlín no vuelva. Fue demasiado doloroso y demasiado criminal. Y lo que yo espero que suceda es que las rendijas que se han producido en el estado del bienestar se vayan resolviendo. Espero que sea en la dirección que a mí me gusta, que es tener unos impuestos más bajos y unos estados menos invasivos e intrusivos. Espero. Esperemos que esa fragilidad del estado del bienestar pues se quede ahí y no se rompa y no vayamos a... Bueno, voy a hacerle la misma pregunta a Marta. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? Yo también estaba en la universidad como el profesor, pero en el otro lado. Yo estaba alumna. Yo estaba en la universidad como alumna y además estaba estudiando humanidades, tratándome de alejar de todo lo que tuviera que ver con los números, porque por entonces, aunque ahora me dediqué al periodismo económico, me parecía algo complejísimo y además terriblemente aburrido, porque lo desconocía por completo. Y hace 20 años, que tampoco hace tanto, ¿verdad?, de hace 20 años, aunque cada vez hagan más cosas que pasaron hace 20 años, estaba abriéndome mi primera cuenta de correo electrónico, que era algo por lo que la universidad empezaba a dejar de cobrar. Cuando empezaron, daos cuenta del concepto que se tenía de la tecnología entonces, era como un servicio más, como para sacarte el carnet de la biblioteca tenías que dar, no sé si 1 o 2 euros, entonces serían pesetas simbólicas, pero era un servicio que de manera innovadora aquel año la universidad, hace 20, 22 años, decidió dejar de cobrar a los alumnos. Y se empezó a inventar el modelo de que iba a ser
los correos gratuitos por publicidad. Esto demuestra la velocidad a la que vamos, porque una mujer jovencísima como Marta ya puede hablar de, "Uy, ¿te acuerdas aquellos tiempos?" ¿No? No, pero esto No, es si lo que tienes más toda me la fascina razón, en es estos fascinante. últimos 20 años de los que hablamos, porque hace 20 años teníamos las casas llenas de vídeos VHS y Sí, teníamos sí. los CDs, algunos todavía incluso tendríamos los Wallman, no teníamos aparatos como estos en No. el bolsillo. Hace 20 años era otro siglo. Totalmente. Literalmente, pero además conceptualmente también. Hace muy poco tiempo, de hace 20 años, pero hace siglos de hace 20 años, Sí. porque la vida tecnológicamente ha cambiado por completo. Yo empecé a dar clase en la universidad 10 años después y los alumnos que yo me encontraba con los que yo pensaba que compartía generación, me di cuenta de que claramente no, porque en una década su adolescencia y la mía eran dos universos totalmente diferentes, y también como estudiante, por supuesto. Y fíjate si me gustaba ganarme la vida escribiendo, que luego estaba dispuesta a hacerlo aunque fuera de economía. Bueno, ya que te gustó la Descubrí economía y que te has y me especializado, fascinó. te hago la misma pregunta que a Carlos. ¿Cuál crees que va a ser el cambio más radical que vamos a experimentar a nivel económico? Pensando en lo que decía Carlos, la fragilidad del estado del bienestar nos preocupa a todos, pero ¿cuál crees tú, desde tu punto de vista, que será ese cambio radical? Pues al profesor le preocupa el estado del bienestar, a mí por supuesto también, pero el futuro del liberalismo, que tanto he aprendido de él leyendo al profesor y escuchándole, creo que debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa. Es verdad que no hay alternativa al capitalismo, ahora mismo no hay otro sistema como podía ser el comunismo hace 30 años compitiendo por legitimarse, porque no hay alternativa a las democracias liberales o al liberalismo. Bueno, sí la hay, que es China, que puede ser la próxima potencia mundial. Que casi lo es, sin ya, prácticamente. democracia. Sí. Todavía no. Su previsión es conseguirlo para dentro de un par de décadas de manera, consistente, adelantar a Estados Unidos para entonces, y si lo consigue, pone en tela de juicio la democracia como sistema. Y la estamos poniendo en tela de juicio también en Europa, la propia democracia. Cada vez hay creo que era 1 de cada 3, el dato de franceses, que duda de que la democracia sea el mejor de los sistemas. Franceses, ya no estamos hablando de chinos, sino en Francia. Y esto tiene mucho que ver con estos cambios tecnológicos de los que hablábamos. Si la gente experimenta la desigualdad, si percibe, sea verdad o no, que eso lo podemos discutir, que vive peor que sus padres y sus abuelos, empieza a dudar de que el sistema que le ha tocado vivir sea el bueno y puede tomar decisiones muy poco recomendables. Creo que es imposible ahora mismo separar la tecnología de ninguno de los otros cambios, los económicos o incluso los políticos y democráticos. Si la gente que comentabas antes se siente que el mercado laboral le expulsa por la transformación tecnológica, si no logran subirse al carro de las grandes ventajas que trae, puede incluso poner en riesgo el sistema que tenemos ahora. Es que Como lo conocemos. hay muchas razones para que todos empecemos a dudar del sistema. Lo que pasa es que no tenemos todavía claro qué otro sistema puede sustituirlo, como tú dices, ¿no? Bueno, muchos creen que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, que se basa en la inteligencia artificial. ¿Hemos terminado la tercera revolución y nos hemos metido ya en la cuarta, o estamos aún en la tercera? ¿Tiene algo que ver el momento actual que estamos viviendo con anteriores procesos históricos? Qué preguntas complicadas. Es que te lo he dicho, son verdaderamente mentes muy siniestras las que plantean esta. Dice, vamos a sacar al profesor Rodríguez Brown el jugo. Muy mala intención. La expresión proceso histórico, tengo desconfianza con esa expresión, porque da la sensación de que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Eso del proceso histórico. ¿Puedo contar un chiste? Por favor, sería maravilloso. Es un chiste muy bueno, porque lo contaba un filósofo. Los filósofos no son dados a contar chistes, lo contó Ortega. Y es un chiste buenísimo que nos advierte contra esta idea de pensar que sabemos las cosas y que los anteriores, la gente del pasado, también sabía en dónde estaba y a lo que le iba a pasar. Y el chiste es de un caballero del siglo XVII que parte al frente de batalla y se despide así de su mujer. Le dice: adiós, amor mío, me voy a la guerra de los 30 años. No sabemos cuánto duran las guerras. No sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que estamos envueltos en un mundo tecnológico, que es el que estudia también Marta, ¿no? Y da la sensación de que eso va a continuar y que eso tiene un ritmo
que no hay manera de pararlo. Me impresiona mucho, hablando de los chinos, cómo las dictaduras comunistas han intentado impedir la comunicación, bloquear Internet. Y mi sensación es que eso no lo van a parar. A lo mejor consiguen parar la democracia. Siempre hemos dicho desde el liberalismo que no se puede ser liberal parcialmente, que tú no puedes liberar la economía sin que eventualmente la ciudadanía te pida libertad política. De momento, los chinos lo están intentando pararlo. Me parece difícil que se pare, me parece difícil. Y en ese sentido yo creo que es una fuerza para el bien. La tecnología que siempre ha suscitado temor, desde Frankenstein, una máquina de vapor, en fin, cualquier cosa. Hasta los luditas y la gente que teme ahora porque el robot te va a quitar el empleo, siempre nos ha suscitado miedo. Yo creo que debería suscitarnos esperanza. O sea, que crees que esto es más que una revolución. O sea, desde el momento que es imparable, por las revoluciones es como un proceso muy rápido, muy veloz, que de pronto cambia todo, pero es que aquí no deja de cambiar todo. O sea, este proceso es realmente imparable. Y no se detiene, eso es. ¿Tú qué opinas? Pues hay una discusión que nunca he tenido con el profesor, que me parece que qué mejor lugar que ahora para lanzar esta provocación, ¿verdad? Porque en la tertulia, en la brújula de la economía, Juan Ramón Lucas nos lleva por donde él quiere, pero ahora nos deja ahí. Parece que estás dispuesto a que debatamos y voy a aprovechar. Tal vez la revolución la vaya a vivir, a transformar profundamente el capitalismo, hasta tenerlo que llamar de otra manera. Como decías con lo de la guerra de los 30 años, no sabemos cuánto va a durar esto ni a dónde nos va a llevar. Dice Mary Bird, que es una historiadora del mundo antiguo que yo admiro mucho, que nunca en la historia de la humanidad nadie ha vivido en una época en la que haya dicho: ¿qué época más tranquila me ha tocado vivir? ¿Verdad? No hay en la historia de la humanidad ningún momento en que no fuera incierto, en cierto modo, para los que lo vivieron. Pero cuando escribí el libro, hablando con muchos economistas y muchos tecnólogos, percibí una cosa que me resultó muy curiosa y bastante inquietante. Los economistas normalmente funcionan, si eran más socialdemócratas o más liberales, buscaban una solución a los retos tecnológicos y transformación de la sociedad que estamos viendo, pero todos buscaban respuestas en lo que hemos aprendido de la economía en los últimos 200 años, y desde la revolución industrial para acá, pues cuáles han sido las lógicas con las que se han creado o resuelto problemas, cada uno en función a su ideología. Pero los tecnólogos trataban de convencerme de que esta vez es diferente, que las reglas que traemos del mundo no conectado no nos van a servir para explicar las transformaciones que vamos a vivir en el mundo conectado, y que lo que sabemos del capitalismo y lo que sabemos del mundo tras la revolución industrial, las lógicas de qué es lo productivo, cómo se genera riqueza, cómo se reparte, en un mundo donde se puede robotizar a una escala nunca vista los procesos productivos y donde vivimos conectados, se transforma absolutamente todo y no sabemos hacia dónde. Pero su intuición, sin ser expertos en modelos económicos, era que tratamos de ponerle el corsé del siglo XX al siglo XXI y no nos va a ayudar para entender lo que está pasando. Esta misma tarde ha salido una sentencia interesantísima, la tengo aquí ahora, si queréis os la leo. Un juez en Gran Canaria, me la han pasado porque saben que estas cosas me gustan, mañana seguro que lo veis en los periódicos. El juez de lo social en Gran Canaria ha declarado improcedente, esto te va a encantar, Carlos, a ver, el despido de una trabajadora porque ha sido sustituida por un robot. Muy interesante. Y considera que es improcedente, porque la compañía no puede, es para ser más productiva. No tenía ningún problema a la hora de haberla despedido. No cambió la función, simplemente era una administrativa de un hotel, que un programa informático era capaz de hacer exactamente lo que ella estaba haciendo de una manera más eficiente y trabajando 24 horas los fines de semana. El juez considera que eso no puede ser un despido procedente bajo ningún concepto, es improcedente porque si no se le encuentra otra función a esa trabajadora es problema de la empresa porque productiva está siendo lo más. Eso cambia, pero tal vez... Esperemos que siente jurisprudencia y será una esperanza. A lo mejor es un error. No, o es un error, claro. Porque incluso la palabra procedente o improcedente, incluso la palabra despido, sí, nos puede está perder el remitiendo sentido a derechos que hemos adquirido los trabajadores en un modelo productivo que no tiene nada que ver con el que estamos entrando. Lo que producía o dejaba de producir y cómo se definía el capital, estamos entrando, las palabras que usamos
nos vienen del siglo XX para una realidad que todavía no hemos inventado. Es muy interesante lo que dice Marta. Hemos empezado a medir, a calibrar el siglo XXI con conceptos del siglo XX. Y hablando de robotización, ¿cómo crees? Te lo iba a preguntar. Que va a influir esto y la inteligencia artificial pues en la economía española, europea, a nivel internacional? Porque ese ejemplo que ha puesto de la sentencia, del despido, del robot, en fin... Está muy bien. Lo que yo te decía antes, si mañana Paolo Basile me sustituye me pone un... Bueno, jamás lo hará, jamás, porque eres insustituible. Podría pasar. Entonces me voy a un juez... Lo peor es que te sustituyan por una mejor versión de ti mismo. Exactamente. y que no notáramos un yo la mismo diferencia. Mejorado, más jovencete, con más vigor. Pero fijaros, sigamos con el ejemplo que ponía Marta, que es un ejemplo interesantísimo, ¿no? Si vosotros creéis que de verdad la legislación, digamos, esto va a frenar la robotización, ¿va a impedirla? No. Me parece que es absurdo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la va a tornar más costosa, porque el despido improcedente simplemente es aumentar el coste. De eso se trata. No es que tú no puedas despedir a un trabajador, sino que te cuesta más. O sea que le estás metiendo pues una dificultad que a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, pero... A lo mejor compensa la productividad ganada. Eso es, y ahí voy a la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que hace la tecnología? La tecnología abarata los costes. Esto es lo que ha hecho siempre abarata los costes. Esto, que puede ser muy malo si, por ejemplo, eres un trabajador sustituible, es muy bueno a nivel global. Entonces, dejadme que os cuente otra historia de un economista que acertó, porque a veces pasa, estas cosas pasan, ¿no? Es un economista que se llama David Ricardo, un economista con ese apellido originario de la península ibérica. La familia pasó a Holanda y después a Inglaterra. Y es uno de los grandes economistas de principios del siglo XIX. Cuando empieza a ver los ataques a las máquinas, empiezan los luditas. Era un movimiento muy importante los luditas, los destructores de máquinas, y se desarrollaron en Inglaterra, también en España, concretamente aquí, en Cataluña hubo movimientos luditas. Obviamente había donde había industria, ¿no? Y entonces lo que hizo Ricardo fue ponerse a pensar si los luditas tenían razón. Y dijo, pues a primera vista parece que sí. Porque yo lo veo muy claro, decía Ricardo, una fábrica con 100 trabajadores, viene una máquina que hace el trabajo de 50 se queda sin empleo. Por lo tanto, dice, la enemistad de los trabajadores a las máquinas está justificada. Y siguió elaborando. Y dijo, ¿qué otra cosa hace más, además, la máquina? Pues expande la productividad del conjunto de la economía. De tal manera que este proceso fomenta el crecimiento económico y permite la recontratación eventual de los trabajadores despedidos y la creación de más empleo. Que es exactamente lo que pasó, porque evidentemente si la tecnología creara paro, habría desaparecido el empleo en el mundo. Lo que hemos visto en los últimos 200 años ha sido justamente al revés. Mucha tecnología y al mismo tiempo pues empleo también. Con lo cual, no estoy diciendo que no haya problemas, Marta nos acaba de contar uno, pero si, en la medida en que estemos hablando de lo que está pasando, que es que aumento de la productividad y reducción de los costes, yo no veo que la tecnología se pueda hacer un balance negativo de ella. A mí, perdona, es que me parece que este es el dilema fundamental y me surgen dudas en esas comparaciones para las que a lo mejor, si encontramos nosotros hoy aquí el remedio y pasamos a la historia. Fíjate. Hace 100 años, hace 200 años, al menos en España no teníamos la democracia como la tenemos ahora. La gente que se sentía desplazada no era la que elegía a los gobernantes que luego íbamos a tener de esa manera. No teníamos los derechos como ciudadanos, ni siquiera los derechos como trabajadores. Y si ese desplazamiento no es coyuntural, si no es estructural, si no es en el mundo de los telares, las fábricas de los telares, los que son desplazados, pero luego se genera mucho trabajo en la construcción porque la gente llega del campo a la ciudad y hay otras áreas, si esa robotización está pasando en casi todas las esferas productivas a la vez y solo la gente que tiene una gran formación en esas capacidades encuentra trabajo, esto alimenta los populismos de una manera peligrosísima. El riesgo no es, claro, que a la larga, totalmente de acuerdo en que a la larga seguro que las transformaciones tecnológicas traen progreso, porque si no, haríamos otra cosa, ¿no? Lo que queremos todos es vivir mejor. Pero si cada vez hay más desplazamiento de empleo no cualificado,
estas personas, aparte de sufrir una mala racha, pueden verse expulsadas del mercado laboral de una manera peligrosa y siguen votando y están muy enfadados. Y esto transforma la sociedad de una manera que en procesos históricos anteriores no podían, porque eran gente que además de no tener trabajo tampoco tenía voz. Y me parece que tiene mucho que ver con la desesperanza que está llevando al auge de los populismos en Occidente. Que cuando se les pregunta en China, que hablabas antes de China, si creen que sus hijos van a vivir mejor de lo que viven ellos, la respuesta mayoritariamente es sí. Hay una sensación de certidumbre con respecto al futuro. La gente confía en su sistema, aunque no sea democrático. Y, sin embargo, se preguntan las democracias liberales a la gente si creen que sus hijos están viviendo, van a vivir mejor que ellos, y la respuesta es no. Y esto no tiene que ver con la verdad, sino con la percepción de la realidad. No tanto si podemos discutir si vivimos mejor o peor. Pero hay motivos para la duda, ¿no? Yo creo que sí hay motivos para que la gente dude. Pero porque la incertidumbre es el alimento del miedo. Es lo que decíamos antes, que la incertidumbre lo invade todo ahora mismo. Pero es debatible que yo viva peor que mi abuela, que vivió una guerra. Sí, hombre, claro, por supuesto. Y que yo puedo viajar desde hace 20 años en vuelos low cost que mis padres no pudieron. Pero, sin embargo, yo no tengo el acceso a la vivienda que tuvieron ellos, que pudieron entrar en el mundo laboral, en el desarrollismo en España en los años 60, cuando la economía, todo el mundo sabía que peor no iban a estar, ¿no? Era esa sensación que... Pero vienes de estar peor, eso es lo que te hace percibir que el futuro tiene esperanza. No es cómo de bien estás ahora y estaba la generación anterior, sino qué esperanza tiene en el futuro. Y a mí esa es la parte que me preocupa de la desesperanza que puede generar la tecnología. Yo creo que lo que comentabas de la incertidumbre es muy cierto. Me permite vincularlo con lo que decía Marta, porque hay que introducir aquí otra variable, de la cual no hemos hablado, pero vamos a hablar ahora, que es que no vivimos aislados, no estamos solos, vivimos en un marco institucional, en un marco de reglas y de leyes. Esto es capital para la economía y para la tecnología. Dejarme que cuente una cosa tecnológica que tiene que ver con esto. Cuando estaban debatiendo el efecto de la tecnología sobre el empleo, en la época de los luditas, los economistas se dieron cuenta de que, aunque este efecto que había dicho Ricardo era verdad, entonces eventualmente los trabajadores despedidos iban a ser recontratados, se necesitaba un marco institucional que facilitara esto. Y estamos hablando de una época en donde, por ejemplo, digo, para que veáis lo antiguo que era complicado para los trabajadores moverse, ¿eh? Moverse de un sitio a otro era difícil. Entonces, claro, se dieron cuenta enseguida los economistas, oiga, si la tecnología va a poder cumplir con su cometido más positivo, necesita un marco institucional favorable, en donde haya libertad para que los trabajadores se muevan, donde los costes de crear una empresa o de cerrarla sean relativamente baratos. O sea que efectivamente no es una cuestión puramente tecnológica, sino de tecnología envuelta en un marco de leyes y de reglas. Y no está a la vez, esto se me acaba de ocurrir, pero creo que el problema de la España vaciada del que tanto estamos hablando, que es una realidad, esto también tiene que ver con ello, ¿no? La gente se acerca más a los grandes núcleos urbanos, a las ciudades, buscando tal vez sobrevivir a esta innovación tecnológica que no nos pregunta, que se autoinvita, que es lo que te iba a preguntar. O sea, te tienes que adaptar a ella. ¿Y dónde te adaptas a ella? Ya no te adaptas tan bien en el medio rural, que quieres abandonar. Eso, fíjate, es muy sí, ahora, yo sé lo que me vas a decir. Esa tecnología te permite montar una empresa hipercomplicada en el último pueblo del Pirineo y estar ahí aislado. Pero a la vez, no todo el mundo lo ve así. Hay mucha gente que se asusta, que ve que en su pequeño núcleo rural no hay un futuro claro, y ve que esta tecnología está comiéndoselo todo y va allá donde cree que está la tecnología, donde están las oportunidades tecnológicas. ¿No lo ves así? ¿O? Esto seguro que el profesor tiene aquí un aporte muy bueno, porque es un periodo que le ha estudiado muy bien, y además es muy interesante el por qué la gente va del campo a la ciudad o emigra en general. Pero yo aquí no creo que tenga tanto que ver con la tecnología en sí, como con la idea de que vas a tener más oportunidades laborales. Porque si tanto miedo le tuviéramos a la tecnología, qué mejor que un pueblo de Soria para irte a cultivar tomates y vivir allí. Sí, pero y no hay tanta gente que quiera ir a cultivar tomates. Eso es lo que quiero decir, porque porque no hay trabajo, porque la calidad de vida o la aspiración a lo que aspiras en una ciudad donde hay 5 millones de habitantes, pues la gente percibe, y es bastante racional, que hay más oportunidades que en un lugar donde solo viven 200.
Entonces, esto yo creo que es una percepción de cuánto vas a mejorar tu calidad de vida y qué se considera calidad de vida en cada momento. A lo mejor dentro de 20 años, no tardando, y con que la mitad de los pronósticos que los expertos del panel de la ONU del cambio climático se hagan realidad, a lo mejor lo que consideramos calidad de vida dentro de 20 años es poder respirar un aire que aquí ahora mismo no podríamos en una gran ciudad. Pero a lo que consideramos hoy por hoy calidad de vida tiene más que ver con el desarrollo de las ciudades, y la tecnología sería la tecnología, entendiendo por ello el mundo conectado, sería la gran oportunidad de la que dotar a los pueblos y a los núcleos menos poblados, porque sí que podría ser un diseñador gráfico desde Soria, claro, que nunca antes has podido serlo. Pero para eso hacen falta infraestructuras que no se están desarrollando. No es tan buena la conexión de 4G ni de 3G. No es tan buena como para que esto se produzca, ni hay esto que se llama ahora en innovación, no hay un hub de contactos. Si eres un arquitecto de prestigio y tienes ya tu red de clientes, sí te puedes ir a vivir a un pueblo asturiano. Pero si estás emprendiendo... Pero si estás emprendiendo no tienes la red de contactos que necesitas. Entonces es muy racional irte a buscar a donde está la gente como tú, que sabe y tiene también el conocimiento, claro. O sea, que esta hiperconexión en la que vivimos y que ya nos afecta a todos, es raro ya la persona que no vive hiperconectada, también afecta a estos movimientos. O sea, si los luditas, como tú dices, no acaban con la tecnología hoy en día, no, nos va a mover muchísimo también, ¿no? Esta hiperconexión. Las redes sociales, digamos, yo además hay una cosa que veo que es muy curiosa. Recuerdo un tiempo a nivel periodístico en que decíamos, en África, gracias a que empiezan a estar conectados, a que empiezan a ver la televisión, ven que hay un mundo mucho mejor. Y quieren llegar a ese otro mundo, ¿no? En sitios donde vivían fatal. Pero es que eso pasa ahora a unos niveles espectaculares. Todo el mundo está hiperconectado. Cualquiera con un teléfono móvil puede ver cualquier cosa de otra parte del mundo. Y eso empuja a la gente a moverse, insisto, hacia lugares más llenos de oportunidades de conexión, por decirlo de alguna manera, porque no todo el mundo puede estar conectado, ¿no? Esto es cierto. Y es verdad lo que decía Marta, la gente se desplaza por expectativas, ¿no? Y no estoy muy seguro de que vivamos en una época en donde haya, digamos, la inmigración sea más intensa que antes. A lo mejor en el siglo XIX había más movimiento, ¿no? Pensemos en lo que ha sido mi Argentina natal, ¿no? A principios del siglo XX se representaban en Buenos Aires obras de teatro en catalán, con actores catalanes. Y iba el señor Rusiñol, que cogía un barco aquí, en Barcelona, hasta Buenos Aires. Por cierto, no había ministerio, no había... ¿Por qué había? Pues había miles, millones de españoles, ¿no? Y de catalanes también. En Buenos Aires, hace 100 años, pues la mitad de la población, había nacido en otro país. La mitad de la población. Y nunca el país fue más rico, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la posibilidad de que la gente se mueva. Otra vez, dentro de un marco institucional de reglas y de leyes y de... todo eso sí. Pero respetar más los deseos de la gente. Termino con esto. Cuando empieza lo de la España vacía y lo que se les ocurre a nuestros gobernantes es ir a poner en los pueblos unos ministerios... Esto no, así no se resuelve. Como está vacío ese pueblo, entonces voy a poner ahí un organismo público. Más bien pensarlo al revés, pensar en la gente, en su trabajo, en sus deseos, sus aspiraciones, e intentar hacerle la vida fácil para que quiera irse ahí, claro, aprovechando, por ejemplo, la tecnología. El problema con la tecnología o la conectividad en los pueblos, en España en concreto, que tenemos una de las redes de banda ancha más amplias de toda Europa. Es como con la red de AVE, igual que tenemos más alta velocidad, también tenemos más fibra. Por eso, si miras en las estadísticas, dices, bueno, si tenemos más fibra que nadie, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en que a las empresas de telecomunicaciones llevar el 4G a lugares con poca densidad de población, donde además la población está muy envejecida, no es un negocio. Porque dices, bueno, es que yo puedo poner ahí internet, pero la población tiene una media de 80 años y nadie tiene smartphone. ¿Para qué voy a poner internet? Hoy hemos dado un dato en el informativo, lo habréis leído en algún sitio,
que eso está cambiando de una manera tremenda. Ya el 86% de las personas mayores, consideramos personas mayores, están empezando a usar a diario la tecnología. Pero hay que dar están enganchándose a llegar a la Internet. formación, porque si tienes, por ejemplo, quieres darle acceso, que sería profundamente útil y eficiente, a la medicina online, Claro. que puedan hacer consultas las personas, donde además a veces no hay ni autobuses en los pueblos. Tienes que enseñarle a la gente que esa opción es posible. No vale consultar ahí la antena y desaparecer. La demanda tiene que estar muy ligada a la oferta y hay un gap de conocimiento tecnológico que es fundamental que acompañe a las inversiones en infraestructuras, porque si no existe la conexión a Internet en estos pueblos es como si no existieran las autopistas o el agua corriente. Los nietos nunca se van a querer quedar porque para ellos va a ser como el agua. Eso sucede, el que haya Internet. porque llega la fibra, pero a veces la fibra ni siquiera funciona bien, porque eso... Bueno, os voy a lanzar una pregunta a los dos. A ver. ¿Cuál creéis que son de estos empleos que están en peligro por la tecnología, o en peligro entre comillas? ¿Cuáles diríais que están en mayor peligro y cuáles sería, y todo lo contrario, cuáles creéis que tienen un futuro, bueno, prometedor? Bueno, hay una buena y una mala noticia aquí. Siempre. Siempre es así. Y es que la profesión de periodista y la de economista es profundamente robotizable. Sí, sí. Sobre todo... Dios santo, qué disgusto. No lo habíamos sospechado. Y lo que tiene que ver con el desarrollo farmacéutico también, cuidado. Pero solo en aquellas tareas que son profundamente rutinarias. Uno se tiene que preguntar, ¿es cada uno de mis días demasiado parecido al anterior? Yo lo que hago es una rutina, porque si es una rutina lo va a hacer mejor que tú una máquina. Pero si es un trabajo que tiene, o una tarea, mejor dicho, que necesita de la capacidad de improvisación o de la creatividad o de la empatía, que es una parte muy importante en el trabajo de comunicador, entonces no sé si algún día la inteligencia artificial llegará a ese punto, no lo sabemos, pero va a tardar mucho más. Entonces, creo que cometemos el error, y ahí los periodistas tenemos mucha culpa porque las explicaciones largas no caben en los titulares, de querer explicarlo todo con profesiones. ¿Cuántas profesiones van a desaparecer? Cuando en realidad son tareas, tareas automatizables. Entonces, si te dedicas a esa tarea que se dedicaba esta señora de Gran Canaria, que era profundamente rutinaria, seguramente un trabajo de administración, es mucho más fácil que en el breve espacio de tiempo de aquí a 5 años sea automatizable, porque es una rutina. ¿Quién le iba a decir a los taxistas que su trabajo era una rutina? Pero es una rutina. Llevar a gente de un sitio a otro de manera muy cotidiana es algo fácilmente robotizable, pero el trabajo que tiene de conexión con la gente o de ayuda, de valor añadido, de atención al turista o de amenizar, eso no. Si se le da un valor añadido, da igual que el coche sea autónomo, a lo mejor hace falta que haya un humano dentro, pero a lo mejor las personas que saben conducir no tienen la formación para hacer la otra tarea, y ese es el gran reto que yo creo que va a ser la educación. Muy interesante. ¿Y tú qué opinas, Carlos, sobre es apasionante esta idea. Completamente apasionante, pero digamos, para los empleos del futuro, eso es que la respuesta es fácil, ¿no? Que la mayor parte de los empleos del futuro no tenemos ni la menor idea de lo que van a hacer y no están inventados todavía. Si más o menos la cosa sigue así. En cuanto a la sustitución, ¿no? Efectivamente, los trabajos han sido sustituidos y son sustituibles. Siempre ha sido así. Siempre he pensado que la gran revolución que hemos vivido en el siglo XX, que es la incorporación en masa de la mujer al mercado de trabajo, pues tiene que ver totalmente con la tecnología, porque lo que ha hecho la tecnología es pulverizar la ventaja que hemos tenido durante millones de años los hombres sobre las mujeres, y es que somos más fuertes. Es que somos más fuertes. Y esto para el trabajo, igual que para otras cosas, para la guerra, era crucial. Esa ventaja ha desaparecido. Ahora dime, ¿qué trabajo necesita fuerza física? ¿Qué trabajo que hace un hombre hoy no lo puede hacer una mujer? Pues prácticamente ninguno, ¿no? Bueno, pues eso, a nadie se le puede ocurrir que eso es una cosa mala, es de las cosas mejores que nos ha sucedido en el siglo XX. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Es el equivalente a la fuerza, pero en la rutina, como decía Marta. ¿Vosotros creéis de verdad que tiene algo esto que está mal?
O sea, que tenemos que evitar a toda costa que alguien considere que nuestro trabajo es rutinario, que nuestra tarea... Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Cambiarlo todo. Claro, Y ahora, mira, yo tengo... Mi hijo pequeño me dice siempre, que creo que es un tipo muy inteligente, me dice, los humanos lo hemos hecho todo mal porque trabajamos 5 días y descansamos 2, por norma general. Teníamos que hacerlo completamente al revés, ¿no? Deberíamos descansar 5 días y trabajar 2. Y yo estoy muy de acuerdo con él. ¿Qué va a pasar con ese concepto de lo que es trabajar, la jornada laboral, el descanso del fin de semana? Porque todo esto también va a cambiar, evidentemente. O sea, el panorama que estáis dibujando los dos nos lleva a pensar que eso también es una rutina, ¿no? El lunes empezamos, el viernes acabamos, descansamos. Eso va a cambiar, está cambiando, ha cambiado, ¿no? Es que en la medida que tengamos economías más flexibles, que es lo que yo creo que vamos a tener, y tengamos más tecnología, que es lo que vamos a tener, es el mismo concepto de trabajo va a cambiar, ¿no? Eso está, yo, vamos, lo veo clarísimo. En cuanto al tiempo de trabajo, yo no estoy muy seguro, porque desde luego yo trabajo ahora mucho más que nunca en mi vida. Nunca he trabajado tanto como ahora. Y yo no me siento mal. La tecnología me facilita enormemente el trabajo, enormemente el trabajo. Entonces, esto de fijar la jornada laboral, yo diría que hay que abrir una flexibilidad gigantesca, porque efectivamente habrá gente que quiera trabajar 2 días por semana y descansar 5, a lo mejor incluso pudiendo, ¿ok? Pero ¿y los que nos gusta trabajar todos los días? Sí, es otra opción. ¿Qué problema hay? No. Ahora puedes trabajar, vamos, sin descanso, Pues a cualquier claro, hora de madrugada. Si se puede. pero eso ha cambiado profundamente con el mundo conectado. Pero los derechos de los trabajadores mismos, creo que se cumplían, ¿no eran 100 años lo que cumplíamos ahora de la jornada de 8 horas? Sí, como creo que derechos laborales, algo que se inventó para el mundo del siglo XX. El derecho incluso el fin de semana se inventó en el siglo XX como concepto, ¿no? Los abuelos que trabajaban en el campo no tenían fin de semana. Todo funcionaría en función al clima, a qué época del año era. No había un horario de trabajo. Eso es un invento industrial y es un invento de la sociedad del bienestar del siglo XX. Pero no era un mundo conectado. Era un mundo en el que el trabajo se medía en función a cuánto tiempo estabas físicamente en un sitio. Claro. Era una oficina o era una fábrica. Y el derecho del trabajador se protegía para que no hubiera abusos de los empresarios, que a veces no juegan limpio. Y para eso está la protección del trabajador. Pero en un mundo en el que trabajamos enviando todo el rato mensajes desde aquí, ¿qué significa el fin de semana? Si tu hijo te ve todo el día durante el fin de semana pendiente de los WhatsApps que manda el jefe o de los emails que tienes que responder a las 10 de la noche, ¿deberían los derechos de los trabajadores llegar hasta ahí? ¿Tiene sentido el concepto jornada como lo tenemos legislativamente de hecho, pensado en un mundo? Se ha regulado, ¿no? Tú sabrás. En Francia está prohibido mandar correos después de las 6 de la tarde, que nos puede parecer absurdo, porque depende del trabajo que tengas, a lo mejor es cuando más lo necesitas. Me parece absurdo, ¿no? Pero también es absurdo pensar que la jornada laboral por la que te tienen que pagar es la que estás tú físicamente en una oficina. Entonces hay que reinventar. A esto me refiero con que las palabras y los conceptos que hemos heredado de la época industrial a lo mejor ahora no nos sirven, porque alguna protección tendrá que tener el trabajador. Habrá que regular qué es lo que se puede y si quieres tener una barra libre de comunicación porque a ti te gusta o tu empresa lo necesita, eso tendrá que estar remunerado de alguna manera, reconocida la disponibilidad mental. Eso no está legislado y a lo mejor el mercado no le ha puesto ni nombre todavía a la hora de negociarlo con un empleado, pero estamos pidiendo a la gente y a las empresas disponibilidad mental de 24 horas al día y eso no está pensado para el derecho laboral del siglo XX. ¿Con qué habilidades de este mundo que se acaba tal y como lo conocemos, como tú has titulado el libro, nos quedamos para el futuro? ¿Cuáles serán las habilidades, que nos servirán mejor de las que tenemos hoy en día? Pues las que nos permitan lo que te decía, La empatía. capacidad y la capacidad de reacción, el ser capaz de seguir aprendiendo cosas toda la vida. Yo creo que la sensación, si en el siglo XX, que estamos comparando mucho y con un catedrático de historia de la economía o de economista, tengo que aprovechar el conocimiento para tener ideas nuevas, la capacidad de educar a la población, el derecho a la educación, vino también de la necesidad de que los trabajadores supieran leer y escribir,
porque cuando se llenan las ciudades de trabajadores, aunque solo sea reconocer los carteles de la calle, empieza a ser importante para desplazarse, que es lo que decía antes el profesor, que si cuando la población era mayoritariamente rural no era necesaria la competencia de saber leer y escribir, que en las ciudades sí lo fue. Y el trabajo de administrativos y las oficinas se llenaron de gente, saber leer y escribir era fundamental, y los abuelos nos decían, hijo, tú estudia que no te faltará trabajo. Pero estudiar lo pensábamos como una cosa que teníamos que hacer en la juventud. Y de cuánto te formaras en esa época dependía tu futuro laboral. ¿Cómo va a tener esto sentido en un mundo en el que no sabemos cómo se llaman las profesiones de dentro de 5 años? Ya no te digo 10 ni 20, sino de 5. La formación tiene que ser continua, y tan importante como fue el educar a la gente en el siglo XX en las competencias básicas de tener la educación universal, que fue un grandísimo logro del siglo XX, que solo supiera leer y escribir, alfabetizar a la población, fue el gran avance. Pues ahora hay que alfabetizarnos digitalmente, no lo estamos, y es fundamental. Entender a las máquinas es fundamental, y da igual que seas médico, que seas abogado, que seas periodista, necesitas entender de qué va la inteligencia artificial. Da igual que seas taxista, también lo vas a necesitar. Y no estamos preparados, y la competencia, respondiendo a tu pregunta, que más falta hace, yo creo que es la humildad de saber que te vas a tener que formar toda la vida, porque el mundo está cambiando muy rápido, y da igual cuál sea tu profesión, dentro de 5 años va a ser diferente. Entonces la formación me parece que va a tener que ser constante. Y tal vez lo que has dicho tú antes, ¿no? Nuestra capacidad de improvisación, esa tan humana, tan creativa, tan maravillosa, llevándolo al mundo de la música. Tengo un amigo que dice, ahora hay máquinas que componen música con una eficacia tremenda. Pero no me digas que los cantantes vamos a ser reemplazados. No, fíjate, esa es la suerte. Desgracia. Menos mal que no, porque lo que más cuenta en nuestra capacidad humana musical es la improvisación, precisamente, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Que eso se puede llevar... Claro, y de sorprender, exactamente, de improvisar, de reunirte en una jam session, da igual que seas taxista, cirujano, y hacer, no, mira, por aquí no vamos a atacar a esta horta, vamos a ir por acá, porque la máquina a lo mejor es muy cuadriculada a la hora de operar, ¿no? Hay pocas certezas, muy pocas, hablando del futuro, pero lo que creo que tenemos suficientes indicios para saber es que lo que va a seguir siendo humano son los aplausos. Fijaos, hace unos meses en el Mobile World Congress, aquí en Barcelona, había entre los muchos demostraciones de la última robótica que hay, había una empresa china que tenía robots, un robot que tocaba, un brazo robótico que tocaba el piano, lo cual es un poco absurdo porque ya hay pianos que se tocan solos y se bajan la tecla, pero bueno, era como un alarde de, fíjate, este brazo robótico que puede tocar el piano, y había otro que tocaba la batería, era para mostrar que las máquinas, los robots, podían hacer música. Y mucha gente nos arremolinábamos alrededor, lo grabábamos con nuestros móviles, nos quedamos mirando el concierto, y cada vez que acababa la sesión, la gente se disolvía y se iba. Nadie aplaudía al robot. No había emoción. No había ninguna emoción. No había emoción. Estaríamos a lo mejor impresionados o no, pero nos daba igual, era una máquina, era su trabajo, no me dice nada. Claro. Y el aplauso, y a mí esto me parece importantísimo, creo que el mundo va por ahí, por qué te va a transmitir y qué no emociones. Que un robot toque bien una sinfonía, ¿vamos a llenar teatros viendo a robots que tocan sinfonías? No. Una pregunta que os iba a hacer, que en cierto modo hemos hablado de ello ya, pero me gustaría, y además os lo hago a los dos, las empresas de alguna manera ya nos exigen el tener una buena comunicación con las máquinas. Si no sabes manejar bien un PC, un Mac, en fin, vas a tener problemas para que te contraten. Pero ¿hasta qué punto va a llegar esto, no? ¿Hasta qué punto las empresas, junto a tu currículum, te van a exigir que tengas verdadera capacidad para comunicarte con máquinas? Me explico, o sea, es algo que ya es imprescindible prácticamente. No hay una empresa que no tenga máquinas, que no tenga ordenadores, que no tenga... Tú decías antes, todavía hay analfabetos digitales, todavía hay gente que le cuesta. ¿Hasta qué punto eso va a ser un requisito imprescindible en las empresas? Pero fíjate... Ay, no hay red. Iba a preguntarle a Siri dónde tengo aparcado el coche. No hay red y no me lo puede decir. Pero ahora mismo hablar con una máquina es apretar un botón y ya está. Sí. Cada vez es más sencillo. Utilizar un ordenador hace 20 años requería de un conocimiento básico importante del MS2, ¿no? No sé. Sí, bueno, aquello era una tortura. A programar para poder simplemente escribir un texto prácticamente. Había que tener conocimientos básicos que ahora mismo
no tienes que tener porque a la máquina le hablas. Más que aprender los humanos a hablar con las máquinas, estamos enseñándole a las máquinas a hablar nuestro idioma. Le puedes preguntar a Alexa, a Siri o a la tele, le puedes pedir que te ponga el canal que tú quieres. La tecnología va hacia allí, a que hablen ellas nuestro idioma, no nosotros el suyo. Pero desde el punto de vista de las empresas, me parece que el reto, lo que más deberían valorar en cuanto a competencias tecnológicas, no de tecnólogos o de expertos en STEM, sino de todos los demás mortales que no sabemos programar una máquina de inteligencia artificial, es conocer sus límites. Eso no nos lo están enseñando, eso no está en el debate y a mí me parece lo fundamental. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer una máquina? Dejar de pedirles imposibles, porque tendrás un departamento especializado en la empresa en desarrollar capacidades tecnológicas, pero si no entiendes bien cuál es el límite de esa tecnología, no sabes ni lo que le puedes pedir ni hasta dónde va a poder llegar. Y por eso es importantísimo tener más conocimientos tecnológicos, porque las máquinas no tienen ambición. La ambición es una cosa humana. Las máquinas no quieren hacer cosas. De momento. Y ahí es donde... ¿No os asusta todo esto? A mí es que a mí me asusta. Igual cómo de sofisticada sea la inteligencia artificial, que no tiene ambición. Ahora hay un debate muy interesante y muy asusta mucho, el de los killer robots, los robots asesinos. El presidente de Microsoft ha dicho esta semana que hay que ponerse a legislar seriamente sobre ello, porque no se le puede dejar a las máquinas que decidan cuáles son los humanos que tienen que matar. Pero es que las máquinas no lo están decidiendo, lo está decidiendo el humano que las programó para que tomaran la decisión X. Entonces, conocer los límites de esas máquinas es lo que nos va a hacer programarlas bien. A mí me parece que la clave es la adaptación, la adaptación a los entornos cambiantes, ¿no? A esta innovación de la que nos hablaba Sergio antes, que requiere, vamos a ver, hemos hablado mucho de formación, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de empresas, yo dije, vamos a ver, ¿quién es el primer empresario de este país? Es un señor que dejó de estudiar a los 14 años, Y que sepamos, Amancio Ortega pues no terminó su bachillerato ni fue a la universidad y no tiene un máster, y es el primer empresario de España y uno de los más importantes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tenía? Si no tenía formación, ¿qué es lo que tenía? Pues tenía la clave, me parece a mí, del espíritu emprendedor y empresarial, que no es la formación, sino esa necesidad, ese espíritu innovador, adaptarse a los tiempos. Mira si no ha usado tecnología Amancio Ortega. Mira si no ha utilizado... Es el líder. Impresionante. Y es un tío que, repito, que sepamos, no tiene ni el bachillerato, ¿no? Entonces, formación, por supuesto que sí. Pero el input esencial de las empresas es lo que tú decías, Sergio, es la innovación constante, es permanentemente estar iba a decir el diálogo con la máquina, iba a decir el diálogo con nosotros mismos y nuestra capacidad de flexibilizar y de estar alerta, digamos, a un mundo cambiante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Yo recuerdo, hay una frase que me gustó mucho, no recuerdo dónde la leí, que dice: añoro todo lo que había antes de Internet, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, por ahí. Antes de Internet nos daba miedo la globalización, o decíamos, uy, el mundo con esta herramienta se está globalizando de forma imparable. La globalización ya es una realidad, ya está aquí. Pero ahora lo que peligra, y es lo que te quiero preguntar, es eso, es la globalización lo que peligra tal y como la conocemos. O sea, esa globalización a la que hemos llegado. Estamos ante la supremacía, esta pregunta te va a gustar, de la economía colaborativa, que esto es un concepto muy interesante y muy actual, ¿no? ¿Estamos en el mundo de la economía colaborativa inevitablemente? Yo espero que sí, porque me encanta la economía colaborativa. Creo que además la economía, si no es colaborativa, ni es economía ni nada, ¿no? Y me gusta además porque me da la sensación de que se escapa al control de las autoridades. No he dicho nada. No. Vamos a ver. Lo del fin de la globalización. Hemos vivido en los últimos 10 años los coletazos de una crisis. Y las crisis normalmente son malas para la libertad. Normalmente nos atemorizan. Y el miedo desactiva nuestra resistencia
a los poderosos y estamos dispuestos a aceptar lo que nos digan porque, como era en Asterix, el cielo va a caer sobre nuestras cabezas. Y una de las reacciones típicas de las crisis económicas es la retracción. La gente se retrae, ¿no? Mi único consuelo con respecto a esto es que si uno compara esta crisis con la crisis de los años 30, con la cual ha sido comparada muchas veces, vemos que la retracción, vamos, no tiene ni punto de comparación. En los años 30, de verdad, los países se cerraron de verdad. Todos se cerraron. Inglaterra, Estados Unidos, todos se cerraron. Hubo un movimiento terrible de aislamiento que dio lugar después a los populismos, a los fascismos, a los comunismos, porque había una sensación de que la solución era vamos a cerrar aquí todas las puertas. Yo no veo que con esta crisis que ha sido gravísima, no la quiero minusvalorar en lo más mínimo, pero no creo que con esta crisis que ha desatado estos ímpetus, digamos, aislacionistas, yo creo que no estamos en una cosa ni de lejos parecida a lo que hemos vivido antes. Por eso soy optimista. Es un poco lo que decía Marta, que hoy en día es difícil también cerrarse, evitar la conexión entre naciones. Tenemos el Brexit, Corea que del es Norte. ese proceso, el proceso de aislacionismo en una escala diferente del siglo XXI. Tenemos a Trump, que quiere, ha basado en los aranceles gran parte de su política y en el America First. En Italia parece que se ha desactivado Salvini, pero también era una política anti-europeísta y de Italia primero, que es lo que vende Le Pen en Francia, también profundamente proteccionista. Es decir, esa pulsión está ahí, pero es verdad que no hay alternativa, como había entonces con el comunismo, no hay alternativa a la democracia. Lo que podemos es ir a democracias con menos libertad o democracias peores. Hay un problema de asociar la conectividad con estar globales de por sí, que se está estudiando mucho ahora y dice mucho de por qué ese auge de los populismos tiene que ver con Internet, con Facebook, con las redes sociales y con las fake news, que son un fenómeno muy interesante. Es verdad que la desinformación no es nueva. En los años 30 había grandes desinformadores que estaban detrás de los fascismos, pero fijaos que aunque tengamos 600 amigos en Facebook, está estudiado que lo que hace no es abrirnos más la mente y es sernos más cosmopolitas o una mente global, ¿no? Que sería el sueño del mundo global, es conectar con cualquier parte del mundo. Está muy estudiado el fenómeno de los muros como un muro mental, el muro de Facebook como un muro mental, porque lo que el algoritmo promueve es solo aquello que te da la razón, por la sencilla razón de que hay más probabilidades de que te pares a leerlo o le des un like. No hay nada que nos guste más que un prejuicio confirmado. Entonces, en eso se basan las fake news, en darnos la razón de lo que pensamos. Y por más que tengas 600 personas en 20 países distintos, solo estás viendo aquello que confirma tu marco mental. Y eso no está haciendo un mundo más global, entonces está haciendo... Y es un sistema muy perverso de cómo están concebidos el sistema de redes sociales, porque son empresas que ganan dinero cuanta más atención capten. Su proceso no es como el de los periódicos o el de las radios, la credibilidad. Ellos dicen que son solo el escaparate. Su negocio es la atención. Estamos en el mercado de la atención. Y la atención la consiguen, da igual que sea verdad o mentira, es captando tu atención. Y lo que capta nuestra atención no necesariamente tiene por qué ser cierto. Ese es el tema. Es algo realmente peligroso para las democracias tal y como están concebidas. Y por enlazarlo con lo que decía antes el profesor, que me parece muy interesante, de cómo una persona como Amancio Ortega, que no fue formada, y todos los expertos siempre dicen que si hubiera hecho un máster jamás se hubiera hecho rico porque hizo todo lo que el mercado recomendaba no hacer, y así fue como triunfó, llevando la contraria a todos los demás. Lo que Amancio Ortega, todo el que lo conoce y ha trabajado con él, te cuenta es que es una persona que se ha adaptado muy bien, que tenía y delegaba muy bien en la gente buena que sabía de las cosas. Y el potencial de la tecnología que tenemos ahora de YouTube es poder tener a la generación más autodidacta de la historia. Pero si no se les mete ese espíritu emprendedor que comentabais antes, pues van a aprender a hacer selfies, ¿no? Pero podrían estar aprendiendo a volar drones o podrían estar aprendiendo a fabricar una bomba. Y nunca han tenido el acceso tan fácil, nunca hemos tenido el acceso tan fácil, nunca las nuevas generaciones que entran en una empresa han podido enseñarle tanto
a los que le rodean. El novato nunca ha tenido tanto que aportar. Es que lo que estás diciendo, además, tal vez explica el porqué en esta era de la superinformación, en la que todos podríamos estar más informados que nunca, se puede comprobar que hay una enorme desinformación, de la que en parte seguramente tengan culpa las redes sociales, esos algoritmos. La responsabilidad es la nuestra. Hombre, todavía por no supuesto, la responsabilidad es individual de cada ser humano, de cómo se informa, dónde se informa, qué cree y qué no cree. No conocemos las herramientas ni el riesgo que tienen. Ahora nos parece ingenuo que Orwell pudiera engañar o sea, Orwell no, en la Guerra de los Mundos. Sí. Orson Welles. Orson Welles. No me salía Orwell. A través de la radio. A través de la radio nos hiciera creer que estábamos viviendo una invasión alienígena en los años 30, porque la radio todavía no era algo que conociéramos como lo conocemos ahora, y si salía de ahí era verdad. Y parece que eso está pasándonos con los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Dale tiempo, Iker Jiménez, y verás que nos convencen, nos creemos cosas porque como lo dicen en Internet... Pues es terrible, pero lo más terrible es que ves que gente que tú consideras que tiene un nivel de información y de cultura te reenvía una noticia que dices, macho, esto es del 2002 y te lo acaban de mandar a ti y tú lo reenvías como... O sea, por favor. O sea, que le confirmamos un prejuicio. Basta. Oye, y una cosa que os quiero preguntar. Antes nos hablabas del miedo a las crisis. ¿Nos están metiendo miedo ahora mismo con este halo de que se acerca una nueva crisis que no se sabe muy bien qué dimensión va a tener? ¿Creéis que nos están metiendo miedo de alguna manera? En este caso nos están diciendo, cuidadín, me no... parece distinto. En el caso de la crisis no es que nos están metiendo miedo, nos están engañando. Nos están engañando en el sentido de que la crisis no tiene nada que ver con lo que los gobernantes han hecho antes y que ellos nos van a sacar de la crisis cuando se produzca. Esta es la mentira. Cuando se produzca, entonces ahí va a actuar el miedo, ¿no? Pero ahora estamos en una fase donde se ve esto transparente. Tanto los gobernantes nacionales, internacionales, los bancos centrales, todo el mundo está intentando apartar su responsabilidad, diciendo que la culpa es de otro, y preparándonos para lo que va a suceder. Y es que efectivamente va a venir una crisis, ningún gobernante se va a hacer responsable de lo que han hecho, y al contrario, van a saltar a la palestra a decir, aquí estoy yo, y yo os voy a resolver el problema. Es lo que ha pasado antes y me temo que va a volver a pasar. ¿Tú qué crees? ¿Nos meten miedo? ¿Nos están engañando? Yo desconfío mucho por principios del el plural indefinido. O sea, no me imagino que haya gente acariciando gatos queriéndonos asustar. Ese ellos difuso no... No, pero sí el sembrar de alguna manera la idea de que se acerca. Es como, cuidado que puede haber una alud, ¿no? El alud, se oye el ruido, ¿no? De uy. Las empresas, desde luego, si hay algo que no quieren que tengamos es miedo, porque es cuando retraemos el consumo, ¿no? Entonces eso de el IBEX nos quiere asustar, a mí me desconcierta. Me tranquilizas mucho. Si lo es, sería un gran reportaje de investigación que hacer. Os voy a leer una cosa sobre... Tener miedo es malo para los negocios. Salvo que vendas alarmas, en ese caso te puede venir muy bien. Os voy a leer una cosa sobre el ámbito laboral y empresarial interesante. Dice, son muchas las empresas, Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Cabify, que practican la economía colaborativa y que a la hora de pagar impuestos en España pues no se estiran mucho. De hecho, algunas prácticamente no pagan. Apenas pagan una cantidad. ¿Cómo consiguen esto y cómo cotizando a través de sociedades localizadas en países con menor carga fiscal, cómo afecta esto a la economía española cuando se tiende a que estas empresas dominen el mercado? ¿Debería el gobierno aumentar el control sobre Uber, Airbnb, BlaBlaCar? ¿Qué creéis? ¿Me lo estás preguntando en serio? Te lo estoy preguntando en serio porque me han dicho que os lo pregunte. Evidentemente... Mírame a los ojos. La tecnología siempre da miedo a los gobernantes, sobre todo estas. Claro, porque es una innovación que claramente resuelve problemas, claramente afecta a intereses creados, como siempre sucede en todas las innovaciones, y claramente es una cosa buena para la ciudadanía, ¿no? Es que volvemos al tema de los taxistas, y entonces, la economía ahora colaborativa. Resulta que el problema es que las empresas no pagan. En la cuestión fiscal, si os fijáis, siempre el problema nunca es los que pagan, eso no. Los que pagan parece que están bien. Entonces vamos a concentrarnos en los que no pagan. Como si el problema fuera las empresas que pagan poco y no las otras que pagan mucho. Esto sucede siempre así.
En la cuestión del fisco siempre el problema es el fraude fiscal. Entonces vamos a perseguir a los que todavía no pagan, como si los impuestos que sí se pagaran, esos estuvieran bien. Ahí está el camelo esencial. Entonces ahora resulta que el gran problema es que hay empresas que se aprovechan de que hay algunos países que castigan a sus contribuyentes menos que el nuestro a nosotros. Bendito sea Dios. O sea, bendito sea Dios que haya competencia fiscal. Imaginemos que no la hubiera. By the way, por eso los políticos en Europa no la quieren. Y quieren siempre, la palabra santa, armonizar. Cada vez que hablen de armonizar fiscal, poneros la mano en la cartera porque van a por vosotros. Armonizar siempre es subir. ¿Vale? Es una forma curiosa de hablar, pero armonizar es subir. Entonces, esto lo que está haciendo es marcar la señal de que a lo mejor lo que hay que hacer es precisamente tener competencia fiscal para atraer a las empresas y que no se vayan a Irlanda o a Luxemburgo, a donde sea, pero invertir el problema. Es decir, el problema no son los países que tienen impuestos más bajos que nosotros. El problema somos nosotros. Son nuestros gobernantes que tienen unos costes y unos impuestos que son muy elevados. No puedo ¿Se estar entendió o no se entendió? más en desacuerdo. Te iba a decir, digo, si estabas de acuerdo, o sea, ¿tú crees que la economía Yo sé que colaborativa... a diferencia Esto del está bien, profesor, que haya aquí, que empiecen a calentarse. Yo creo que los impuestos están en la base de la civilización, o lo que llamamos civilización. Que es una frase que en la radio no puedo decir porque, Sí, la porque has dicho. ocuparíamos el resto del programa. Pero aquí sí. Y hay muchos empresarios, incluido Amancio Ortega, pero también lo están diciendo desde el Corte Inglés, lo está diciendo mucho Telefónica en España, que consideran que la competencia es desleal y no pueden competir contra los nuevos gigantes tecnológicos, que entiendo que por ahí va tu pregunta, porque la legislación está obsoleta. Porque las reglas del juego no son las mismas. Ya no es el debate de si se les graba mucho o poco, sino que tal y como está concebida, lo que hablábamos de que las palabras del siglo XX nos están caducando y no hemos encontrado repuesto. El sistema de producción y de las rentas del capital y de lo que es un trabajador y no podríamos haber tenido en el siglo XIX una empresa española que todos sus trabajadores estuvieran en otro país. Es más, o que sus trabajadores ni siquiera fueran humanos, pero sus clientes sí estuvieran aquí, y plantea el debate de entonces dónde tiene que tributar. Ya no digo cuánto, sino dónde. ¿Dónde tributa el café de Starbucks si la empresa tiene desglosado que, aunque lo venda en España, la sede está en Holanda, pero el café lo tiene en otra empresa que es colombiana, pero si lo está vendiendo aquí ya, pero es que en realidad aquí solo tributa por la publicidad y el marketing, que eso con el café todavía hay algo físico, pero cuando es Google solo facturan muchas empresas en las filiales en España, no por la publicidad que venden, sino por las acciones de marketing que realizan, porque no está concebido para tributar. Y eso yo creo que es lo que hay que cambiar, el armonizar eso. En un mundo de la robotización y en un mundo digital donde los bienes que se producen no son físicos, ¿dónde tiene que tributar ese bien? Ya no cuánto, que seguramente el profesor tenga razón, pero es dónde. Me parece que eso, tal y como están concebidas las leyes, y por supuesto a nivel nacional, si por nuestros gobernantes entendemos los de España, o peor aún los de una comunidad autónoma, o peor aún los de un ayuntamiento, no tiene ningún sentido en este mundo global. Hay que hacerlo a nivel europeo como poco, pero es un problema global. Os voy a preguntar, es una pregunta que ha quedado, aunque habéis respondido en cierto modo, pero la economía colaborativa, bien entendida, no sé si se puede entender bien o mal, ¿es la llave para conseguir de verdad una sociedad más justa, más solidaria, más sostenible, más todo? ¿Es o no la llave? La economía colaborativa de la que tanto hablamos, que parece que está ahora surgiendo, ¿no? Porque realmente estamos en los albores, ¿no? Yo no sé muy bien si nos llevará a un mundo más solidario. La función de la economía es hacer una sociedad más justa. Bueno, de hecho tampoco entiendo muy bien que la justicia sea acumulativa. Se puede ser más justo, ¿no? Se puede ser más bueno o más gordo. Pero tú o eres justo o no eres justo, ¿no? ¿No?
La economía colaborativa, como digo, me parece que lo que es una innovación. Claramente es una innovación. Y a veces nos da la sensación de que están haciendo las mismas cosas. Y no están haciendo las mismas cosas. Uber no es un taxi. Uber es otra cosa. Es otra cosa, funciona de otra manera, tiene unos inputs en términos de información, en términos de datos, que claramente te indican que aunque efectivamente te lleva de un lugar a otro, la atmósfera, el olor, huele a una cosa distinta, ¿no? Aunque sea lo mismo. Y lo mismo pasa con el Airbnb con respecto a los hoteles, etcétera. O sea que yo creo que es una cosa que está bien y que a lo mejor hay que juzgarlo con ese espíritu que siempre nos pide Marta que tengamos. Miremos que son cosas nuevas, aunque pareciera que están haciendo lo mismo que antes. Sí, hay bastante consenso en que el concepto de sector también está obsoleto. Porque ¿contra quién compite Uber? ¿Compite contra los taxis o compite contra las empresas como Seguro, MRV o empresas de transporte? Porque también transportan eso. O compite contra empresas de seguridad, incluso de gestión de recursos de las ciudades. Porque nadie tiene ahora mismo más datos en el mundo de cómo nos movemos en una ciudad que Uber, que por eso, además de coches, está dejando patinetes por todas partes. Porque de esa manera claro, tiene más información, que es donde está el valor, de algo que va a comercializar, que no van a ser los coches ni los patinetes, sino los datos, que es lo que necesitamos y es lo que va a explicar la economía de los años venideros. Entonces, me parece que hay que quitarle el romanticismo que ya está desapareciendo, yo creo, de la economía mal llamada colaborativa, a mi juicio, porque cuando empezó el concepto, cuando empezó Airbnb o cuando empezaron estos servicios, que la idea era que tú sabes hacer algo, alguien lo necesita, pues eliminamos el intermediario y nos ponemos de acuerdo. Hace un trueque, ¿no? Una vuelta al trueque. Y es muy eficiente porque pones en contacto a millones de personas que no se conocen, pero que tienen algo muy importante, que es un mecanismo de confianza para que el desconocido, da igual que lo sea, porque tiene 5 estrellas, entonces me fío. Esto es algo muy nuevo que estamos ahora empezando a comercializar. Pero no es algo individual, cuando lo que tiene verdaderamente valor ahí es el rastro de datos que estás dejando y que están concentrados en muy pocas empresas que acumulan una cantidad de información que los convierte en monopolios de datos. Y no tenemos tipificado eso en el sistema económico tradicional para poderlo interpretar. Esa economía de los datos no tiene reglas todavía. Yo creo que tienen razón los empresarios y las multinacionales cuando reivindican reglas del juego. Vamos a intentar que sean lo más justas posible o justas, pero que sean las mismas para todos, porque si tengo que competir con Alibaba y tengo que competir con Amazon y ellos tienen unas reglas diferentes y yo tengo otras, entiendo que a las empresas europeas no les esté pareciendo justo. Es muy interesante, además, en la calle, vosotros sois dos cerebros económicos, dos eminencias, pensáis en unos términos que no pensamos los demás, pero a todos nos llega la pregunta, ¿pero por qué les gustan tanto nuestros datos? ¿Por qué los datos se han convertido en algo tan importante? Y es por lo que tú estás diciendo, o sea, realmente les interesan los datos de todo, de los patinetes, de los móviles, de nuestras cuentas. Que los datos nos hacen cada vez más previsibles. Claro. El saber lo que vas a hacer, lo que vas a necesitar, lo que vas a comprar, claro, es el sueño de cualquier persona que venda lo que sea, incluso de cualquier gobierno, ¿no? que nos quiere vender sus votos. Estamos casi terminando porque, claro, yo sabía que con vosotros, lo intuía, mira que no nos conocíamos personalmente, pero sabía que iba a ser muy difícil quedarse satisfecho. O sea, es imposible, no os puedo hacer todas las preguntas que teníamos previstas. Y no hemos ni empezado. Y no hemos ni empezado, que es lo peor. No hemos ni pero he seleccionado, he seleccionado para terminar un par de preguntas que creo que son muy interesantes en este mundo de velocidad, en que los cambios se producen a esta velocidad, en que tenemos que estar siempre alerta, en que nos podemos quedar obsoletos de un minuto para otro. ¿Qué le diríais a los emprendedores para que sean capaces de atreverse o de soñar con alcanzar su meta y para alcanzarla? ¿Qué le diríais? Porque ahí se habla mucho de emprender, la gente quiere emprender, pero luego, claro, llega la tasa de autónomos, llega tal. ¿Qué le diríais a los emprendedores para animarles o para saber cómo podrían llegar a realmente emprender y conseguir un éxito emprendiendo hoy en día? Pues como economistas, me refiero. Supongo que el consejo de siempre, ¿no? Y es que las barreras a la innovación en realidad no existen, ¿no? Y no hay campo que esté cerrado para
para la innovación. Me acordé de una cosa, vuelvo a lo de Amancio Ortega. Cuando yo llegué a España, hace 42 años ya, una de las cosas que escuché a un economista muy célebre entonces es la siguiente frase, porque se hablaba de la crisis del textil, por la competencia de los países asiáticos. Y decía este hombre: el textil no tiene futuro en España y sobre todo no lo tiene en Galicia. Vamos a ver, un espíritu, una visión más abierta, ¿no? No hay límites para la innovación. Se puede ser un innovador en un sector imposible, en una región imposible. Siempre se puede innovar. ¿Qué es vuestro negocio, Sergio, si no eso? Continuamente eso. Y eso, no simplemente en los aspectos más importantes del mundo, que es a cuidar la salud de las personas. Hasta en las cosas más frívolas se puede innovar y se puede montar empresas, ¿no? Siempre que seas capaces de superar pues lo que se supone que son prejuicios, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha dicho que los señores no podemos usar calcetines de colores? De hecho, hay un emprendedor británico, creo que se está forrando haciendo calcetines de colores para... O sea, hay alguien que lo ha hecho. ¿Sí? ¿Qué le decimos a los emprendedores? No, en serio, en serio. ¿Qué le decimos a los emprendedores de hoy en día, a la gente joven? Marta, ¿tú qué crees? Estamos viviendo una ¿Que época... hay más oportunidades que nunca o por el contrario...? Hay muchísima incertidumbre. El nivel de incertidumbre ahora mismo es muy alto en Occidente, como decíamos antes, y en los momentos de tanta incertidumbre es cuando más falta hacen las ideas nuevas. Y creo que estamos viviendo una época fascinante. Es como haber vivido la llegada de la electricidad. A mí me parece que finales del siglo XIX, en muchos casos, es fascinante por todas las cosas que se inventaron en aquel momento. Ahora creemos que nos está cambiando mucho la vida, pero vivir en un mundo donde no se podía volar y durante muchos miles de años se intentó y se consiguió vivir aquella fascinación, era algo increíble. Pues estamos viviendo una época al menos tan fascinante como aquella, donde están cambiando todos los esquemas. Y qué mejor momento donde inventar cosas nuevas cuando hay tantos problemas que todavía no tienen solución. Yo creo que estamos muy necesitados de soluciones en todos los ámbitos que están cambiando mucho. En el ámbito laboral, por supuesto, el trabajo del futuro todavía no sabemos bien cómo es, pero tampoco tenemos claro cómo van a ser las relaciones humanas del futuro. La medicina está abriendo una cantidad de puertas que parecían increíbles, que pudieran incluso plantearse para los humanos, y hay tantos campos en los que la innovación ahora mismo está siendo demandada, que creo que es un gran momento para perderle el miedo a hacer cosas diferentes, como decía el profesor, porque estamos viviendo una época de mucho cambio que tenemos que intentar que ese cambio, en vez de paralizar, lo que haga sea insuflar esas ganas de cambiar las cosas, porque el futuro al final va a ser lo que nosotros hagamos. En cierto modo me voy más tranquilo esta tarde porque veo que los dos, cada uno a vuestra manera, sois optimistas. Y bueno, es estupendo hablar con dos personas que saben muchísimo de economía y de este mundo globalizado y nuevo, y ver que tienen optimismo y que creen que el futuro puede ser mejor. Pues ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Yo estoy seguro que el público, si ha disfrutado tanto como yo de esta charla, ya nos damos por satisfechos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. No sé si podemos abrir un turno de preguntas, si queréis, si tenemos tiempo, porque yo soy el más despistado. A mí siempre me están echando la bronca por el pinganillo. Oye, que te quedan 10 segundos. Entonces creo que nos hemos pasado. Ha sido un placer tener aquí a dos personajes como vosotros, y espero que todos ustedes, que todos vosotros hayáis disfrutado tanto de esta charla y se os haya aclarado alguna idea, porque a mí algunas se me han aclarado. Y eso es un gran éxito. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.